Lo que escucharás a continuación es un testimonio desde el mismísimo Donbass. Una exclusiva de Prensa Alternativa con Enrique Refollo, doctor en Geografía Militar. Te dejará helado. La labor rusa, la realidad del conflicto y mucho más en este material imperdible. Voz de la Patria Grande. El doctor Enrique Refollo no solo es politólogo, sino un doctor en geografía militar. Y es un hombre, además, que ha caminado, que se ha ensuciado los pies con el polvo de los caminos en guerra, porque ha estado en la región del Donbass y en toda esta región. Y está ahora con nosotros aquí en Prensa Alternativa, como le dije ya en off. Es un orgullo tenerlo con nosotros. Enrique, bienvenido, gracias por estar aquí en Prensa Alternativa, esta red de análisis geopolítico. Enrique, bienvenido a tu casa. Bien hallado y muy agradecido por la oportunidad de estar aquí contigo y con tu audiencia. Hombre, estuviste tú en esta región que algunos consideran o consideramos una de las más complicadas en este momento del planeta y donde probablemente se esté redefiniendo los pulsos geopolíticos. Tus primeras impresiones en seco sobre esto. Pues reconstrucción. La palabra clave es reconstrucción. Es que todo lo que había sido destruido por la guerra, sea desde 2014 o sea desde 2022, si está en el lado ruso, está en proceso de reconstrucción. Y esa es la clave de todo. De hecho, mira, hoy, antes de empezar el programa, revisé una noticia de Donbass Media. Es un medio que habla de Donbass, de noticias de Donbass. Decían de la próxima rehabilitación de la fábrica de motores de Lugansk, por ejemplo. ¿Por qué todo esto de la reconstrucción es muy importante? Bueno, por un lado, la parte de servicios sociales, desde luego, de hospitales, centros deportivos, colegios, institutos, universidades. Es importante que haya esos servicios mínimos, pero también que haya una base de trabajo. De qué va a vivir la gente aquí. Es decir, no es simplemente ponerle un polideportivo, una piscina olímpica y decir, ya está, la gente vendrá a venir. No, hay que crear esos trabajos. La industria ya existía en la región del Donbass. Era una zona muy conocida, primero por el carbón y el acero. De hecho, pues básicamente con eso era la base de cualquier industrialización. Pero también hay una serie de industrias concretas, de química, de mecánica, por ejemplo. La de química la vimos, bueno, de lejos en el último viaje en Severodonetsk, una planta gigantesca de productos químicos, muchas plantas metalúrgicas también, y así sucesivamente, una base laboral para que la gente viva allí. Y luego, por supuesto, haya otros trabajos indirectos que vengan de ese fundamento básico. Y esto es algo que desde el Kremlin lo han tenido muy claro desde el principio. Aquí, si no hay un desarrollo económico, no hay victoria. Es decir, la victoria por las armas solo es una parte de la verdadera victoria, que es la reconstrucción y el progreso y el avance. Es decir, también siempre lo digo mucho, que en Rusia lo de subvenciones, subsidios, eso no es algo que entiendan aquí. Que aquí lo importante es el generar trabajo, el generar esa reindustrialización perdida desde los años 90, volver a tener una posición industrial en el mundo y entrar en la carrera tecnológica global. De hecho, siempre en el caso de la Unión Europea y de los medios occidentales siempre dicen, no, es que Rusia tiene poco más que el PIB de Italia o apenas Alemania la dobla, etcétera, etcétera, ya, pero los rusos han hecho un puerto espacial nuevo en el lejano oriente para dejar de tener el problema de Baikonur, de que Baikonur ahora está en otro país, en Kazajstán. Para evitar todas esas limitaciones, ellos hicieron su propio puerto espacial. ¿Qué país europeo ha dicho, oye, vamos a hacernos uno nuevo? Bueno, hay uno que os queda cerca, el de Francia, que está en la Guyana francesa. Claro. Y por eso es un territorio tan estratégico para Francia, que puede a lo mejor verse desde el lado europeo como que es un trozo de selva inútil, pero la carrera espacial francesa se hace desde ahí.
se hace desde Sudamérica. Eso también puede ser un mensaje interesante para vuestro lado de, oye, se puede hacer, los franceses lo están haciendo aquí, podría hacerse también entre países suramericanos, pero bueno, es simplemente esa provocación, esa reflexión de entrar a la carrera mundial, la carrera tecnológica industrial mundial. Rusia tiene todos los recursos naturales que quieras, Suramérica también, pero hay que tener una voluntad para entrar en ese desarrollo, para, como dicen desde la Unión Europea, de que Rusia, bueno, y Estados Unidos también, la administración Biden lo ha dicho mucho, de que Rusia no es más que una gasolinera muy grande con armas nucleares en medio de ninguna parte. Y resulta que desde 2022 lo que se ha visto es que, bueno, es una gasolinera con un mercado adyacente muy grande, que vende muchísimas cosas distintas y que parece que luego esa subestimación de Rusia, pues por un lado, por la cantidad y variedad de producción que generaba, la crisis de los fertilizantes, el amoníaco, a mayores del gas, el petróleo, recursos minerales esenciales para precisamente países como Alemania, que ahora se debate entre la vida industrial o la muerte en un país subdesarrollado y casi volviendo a una edad media forzada, o llorando por recursos naturales a Argelia, a Turquía, o incluso también dándole guiños al Estado de Israel para que haya otro gasoducto a través de Qatar, Arabia Saudí, Israel y Europa. Quiero aprovechar tus habilidades como doctor en geografía militar. Asumo que es una ciencia que va más allá de ver qué caminos están habilitados para que pasen las orugas de los tanques. Asumo, ¿no? Entiendo que un punto de gran inflexión ahora en el escenario ruso-ucraniano es el río Donetsk, entiendo, ¿no? Ahora, yo tengo la siguiente percepción y te planteo esta idea. Los ejércitos rusos, desde el río hacia el oriente, son ejércitos de liberación. Los ejércitos rusos del río hacia el este son ejércitos de ocupación. Y en ambos escenarios la cosa es muy distinta. Llegas y liberas un territorio, construyes escuelas, das trabajo, la gente te quiere. Al otro lado es Estados Unidos saliendo de Afganistán. ¿Percibes lo mismo? Pues no, y de hecho quien más le hace el favor a los rusos es precisamente Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos, al apoyar precisamente a esos talibanes de Ucrania, esos yihadistas de ocasión, al nacionalismo ucraniano, lo que han conseguido es abrir una herida irrevocable, irreparable, irremediable entre los dos lados de Ucrania. Es decir, la Ucrania occidental, la Ucrania hacia Europa, la Ucrania nacionalista, considera que hay una parte de su país que está ocupado, que son colonos rusos, etcétera, etcétera. Entonces, para la parte oriental, se ven atacados por el lado nacionalista de su, en teoría, país. Eso ha favorecido que toda esa gente diga, es que no tenemos país, es que Ucrania ya no existe para nosotros. Ucrania es un país atacante, solo nos queda volver a casa, volver a Rusia. Y eso sin que Rusia haya dicho y haya hecho nada. Ya se encuentran con ese escenario de que hay gente que dice, solo nos queda Rusia. Rusia es nuestra casa, que eso en Donbass especialmente es la idea básica. Algunos dicen, no, pero es que eso de hacen unas elecciones, unos referendos y sale el 95% en favor de Rusia, es que no conocen la zona. Primero, no conocen, hablan sin conocer la zona. Y otro elemento es hablar sin conocer el contexto. Es decir, es muy duro para mucha gente que de repente tú vivas en un país y haya una parte que te quiera matar, que te trate de colono, que te quiera expulsar, que diga que tú no eres de su país, que tú eres un ser inferior y que te denigre y te margine por todos los medios. Eso es lo que ha hecho el nacionalismo ucraniano de Occidente contra la parte
oriental del país, Oriental. contra la parte rusohablante, rusa, históricamente rusa, llámese como se quiera. Novorosía. Sí, Novorosía, Donbass. Pues, ¿qué es lo que han conseguido? Que una parte del país vea en Rusia su salvación, su camino de futuro. Además, en otro sentido también de los últimos 30 años, los gobiernos nacionalistas ucranianos donde menos querían invertir era en la parte oriental, en la parte, entre comillas, rusa, ¿no? Porque querían invertir en las suyas. Eso también lo que generó es un sentimiento de abandono total por parte del gobierno central. Y que en 30 años no se ha hecho nada hasta llegar Rusia. Y también, de hecho, eso lo pude ver en muchísimas ocasiones de cosas, ciudades, infraestructuras que se hicieron en la época soviética y ahora es cuando se están renovando. Okay. Es decir, que durante esas décadas de la Ucrania postsoviética no se hizo nada por ellos. Era tratarlos la pregunta te la planteaba en este sentido, pero me parece que sí estamos de acuerdo. La parte oriental de Ucrania, al llegar los ejércitos rusos, perciben que es un ejército de liberación el que llega. Exacto. Si es que en algún momento los rusos entraran a la parte del este, a la parte europea, no, los rusos... al oeste. Claro. A la parte del oeste. Perdón, a la parte del oeste, ahí me equivoqué. Sí. ¿No? Hacia la frontera de Polonia, ahí serían considerados ejércitos de ocupación. Sí. Y ahí tendrían mucho problema para permanecer ahí y sería muy costoso y sería casi la historia de Afganistán o de los gringos metidos en Afganistán. Lo decía por esto, porque Putin ha dicho, nosotros no queremos la guerra con Europa, no nos interesa. Por eso, porque meterse a ocupar un territorio donde no te quieren es muy caro y muy costoso en términos emocionales, de tropas, en términos costosos. Y que este es el punto es ese, reconocer que lo que se va a incorporar, a reincorporar a Rusia son los territorios orientales y que ese sería el gran límite, ¿o qué percibes tú? Orientales y meridionales, es decir, de Kharkov a Odessa, que son los antiguos territorios de los cosacos del Don y de Novorossia. En todo caso, ¿todos los territorios rusoparlantes? Sí, esos serían principalmente desde Kharkov, haciendo una diagonal hacia Odessa. Esos eran los territorios que nunca pertenecieron a la Ucrania histórica, es decir, al territorio de frontera entre el Imperio Ruso y la mancomunidad polaco-lituana. En el discurso en la entrevista de Tucker Carlson a Putin, cuando Putin dice al principio lo de permítame un minuto para hablar de historia, y habló 29 minutos, ahí menciona precisamente ese proceso, esa guerra entre Moscú y Varsovia. Bueno, más propiamente entre el zarato de Moscú y la mancomunidad polaco-lituana, y de cómo había esa Ucrania, pero es que esa Ucrania no tenía esos territorios actuales del sur y del este. La costa estaba en manos de los tártaros de Crimea, y el este, el Donbass, estaba en manos de los cosacos del Don, que eran parte de Rusia. Entonces, en esa idea, esos territorios nunca han sido de esa Ucrania histórica, de ese territorio de frontera entre rusos y polacos, que los polacos buscaban a toda costa, buscaban extenderse hacia ahí. Eso se repitió, por ejemplo, en la época después de la Primera Guerra Mundial, durante la Guerra Civil Rusa, en 1919 a 1921. Esa intención polaca de conquistar una vez más Ucrania, es decir, el territorio de frontera con Rusia, es lo que llevó a la guerra entre la Unión Soviética y Polonia. Okay. Ahora, decir, esto es una repetición una y otra vez de la misma historia, de la misma búsqueda de influencia. Y permítame también el detalle, sí, por favor, que la cuestión aquí es que Polonia siempre se ha visto como la potencia hegemónica que, si no puede avanzar hacia el oeste, en dirección a Alemania, entonces solo le queda avanzar hacia el este. Y tiene esa visión de nosotros somos la Europa civilizada y hay que acabar con esos bárbaros de las estepas y hay que conquistar y civilizar aquello. Y esa es la visión que les ha impulsado desde el siglo
XVI y XVII, ese triunfo de la mancomunidad polaco-lituana, que durante esos siglos fue la potencia hegemónica, y que ellos mismos acabaron destruyendo su hegemonía al enfrentarse a todos sus vecinos y acabar arrollados por todos sus vecinos. Putin ahí les recordaba la guerra de los 13 años, donde acabaron francamente mal, porque no solo es que perdieran ante Rusia, perdieron ante Suecia. Es decir, les fueron echando de todas partes. Y el resultado, al cabo de un siglo, fue la misma desaparición de Polonia. Y cada siglo parece que acaban desapareciendo para volver a caer en manos de otra potencia, sean los franceses de Napoleón, sean los ingleses de Churchill, y ahora parece que se dejan querer por Estados Unidos. Y hombre, si has caído 2 veces en el mismo pedrusco, no intentes caer en una tercera, porque al final jugar las cartas de me voy a enfrentar a Rusia y me voy a enfrentar a Alemania y quiero ser de lo que era hace 100 años la iniciativa Intermarium, es decir, una Polonia que fuera desde el Báltico hasta el Mar Negro, como era en esa época de la mancomunidad polaco-lituana. Ahora, además de eso, dicen no 2, sino 3. Vamos a llegar al Adriático. Vamos a ser nosotros el centro, el corazón de Europa. Y claro, eso obviamente a alemanes les genera resentimiento, les genera recelos. Pero claro. A Rusia, bueno, le da lo mismo porque ni siquiera es parte de Europa. Pero también se produce un conflicto entre Varsovia y Kiev. Porque desde el nacionalismo ucraniano, ellos, especialmente, por ejemplo, en el área de del batallón Azov y compañía, ellos les han robado la iniciativa Tres Mares a los polacos y ellos quieren ser, o sea, Ucrania, que sea ese centro de iniciativa Tres Mares del Báltico, el Mar Negro y el Adriático, desbancando a Polonia. Eso evidentemente en Polonia no gusta nada, porque es como, esa es nuestra idea, no la vuestra. Dejad de robar. O sea, eso hace la alianza polaco-ucraniana pegada con babas. Con babas tremendas, y de hecho que desde Polonia siempre han estado reivindicando esos territorios. Los territorios más occidentales de Ucrania, los más nacionalistas, eran los territorios que habían sido parte de Polonia, que solo en 1945 la Unión Soviética con Stalin los agrega a la República Socialista Soviética de Ucrania. Es decir, esos territorios más occidentales son los más nacionalistas, los más influidos por Polonia, y son los que le dicen a la otra parte del país que Ucrania somos los del oeste, pero no los del este. Claro que los del este no lo son, porque nunca habían sido parte de esa Ucrania histórica que estuvo en las peleas entre Rusia y Polonia. Y hay un detalle más importante todavía, de esa guerra de los 13 años que mencionaba Putin. De allá por... empezó con las revueltas de se me ha ido ahora, de Khmelnytsky, creo recordar, en 1648, y luego Rusia acaba entrando en la guerra a partir de 1654 con el Tratado de Pereyaslav, que es ese tratado de unión entre Rusia y Ucrania, de ese sentido de Ucrania, el territorio de frontera de los cosacos de Zaporozhye. Espera, que es que esto es fundamental para entenderlo. Es en 1654, luego 300 años después, en 1954, y a fecha de hoy, 19 de febrero, se hace aniversario de ese 1954, es cuando Khrushchev anuncia la transposición de Crimea de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia a la República Socialista Soviética de Ucrania, es decir, de la Rusia soviética a la Ucrania soviética. Y todo por esa idea de trasfondo de que en 1654 rusos y ucranianos se unieron y había esa hermandad. ¿Cuál fue el resultado de esa guerra de los 13 años? Que el territorio de Ucrania, el territorio fronterizo, se dividió en 2 partes, el llamado la Ucrania de la margen derecha y la Ucrania de la margen izquierda. ¿Cómo saber cuál es la de la izquierda y la de la derecha? Esto en geografía siempre se dice margen derecha o margen izquierda cuando tú te pones en el río y de frente tienes, por detrás viene la corriente del agua y por delante se va, entonces la derecha es la derecha y la izquierda es la izquierda, evidentemente. Entonces, viendo que el río fluye de norte a sur,
Pues la parte oriental, la parte pegada hacia Rusia es la margen izquierda y la parte hacia Polonia es la margen derecha. Entonces, con el tratado que hubo ahí, esa Polonia se dividió en dos partes. La Ucrania de la margen derecha del oeste para Polonia y la Ucrania de la margen izquierda del este para Rusia. Y ahí, ese tratado, Putin lo menciona, esa guerra y ese resultado Putin lo menciona mucho en esta entrevista. Y no es cualquier cosa. Es también el señalamiento de esos son los objetivos, desde mi punto de vista. Los objetivos históricos. Los objetivos recuperar todos los geopolíticos territorios, reincorporar todos los territorios del mar, del río hacia Rusia. Del Dnieper, es decir, poner otra vez la frontera en el Dnieper. Y claro, eso es desde luego muy simbólico, extremadamente simbólico, y que hay que tenerlo en cuenta como esos mensajes subyacentes, implícitos, no tan escondidos quizá dentro de su mensaje, esa repetición, y que por otro lado Kharkov fue fundada por rusos, por ejemplo, y otras muchas ciudades de esa zona. La misma ciudad que ahora se llama Dnipro, otrora se llamaba Yekaterinoslav, de Yekaterina II, de Catalina II, que fue en su época cuando se conquista la Nueva Rusia, es decir, la costa norte del Mar Negro, que no había sido parte de esa Ucrania histórica. Ucrania era un país sin costa. Era un país en torno a Kiev, en torno al río Dnieper. Jorge Eduardo Bior es un gran amigo de esta red de análisis geopolítico que es Prensa Alternativa. Y desde aquí quiero enviarle un tremendo saludo y quiero compartir con ustedes uno de sus textos escritos en su blog que se llama Dossier Geopolítico. Es un texto en el que analiza con profundidad y sabiduría la situación en este momento, pero sobre todo la decadencia en la que está involucrada la potencia del norte. Yo les animo a leer a este hombre que viene además de la academia, pues es un doctor en ciencias políticas y sobre todo es un hombre de una tremenda y agradable conversación, un hombre apasionado de la patria grande. ¿Ya? Entonces yo les sugiero leer este artículo publicado por nuestro amigo querido, el doctor Bior, ¿sí? De hecho, vamos a dejar el link en la parte de abajo de este video para que ustedes sepan cómo llegar a este video. Un abrazo inmenso, mi querido amigo. Tupananchis Kama. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.